Continuando con el análisis del documental El Poder del Dinero, nos enfocaremos en este video a hablar sobre el capítulo 5 denominado Hipotecados. Mi análisis en base a este capítulo va a ser respectivamente de las crisis que se dieron para crear lo que es el mercado hipotecario, porque considero que estas, debido a lo que nació antes de las crisis, es lo que hoy conocemos como créditos hipotecarios o cómo surgieron estos. Sin embargo, pues el economista Neil Ferguson no solo enfatiza en esto, ¿verdad?, sino también en las ideas o las formas en las que se creó la modalidad del mercado hipotecario, como es la creación del juego de mesa Monopoly, en donde se crearon la oportunidad de que en este juego se pudieran comprar bienes, tanto casas, ¿verdad?, como edificios. En este caso también poderse prestar dinero para comprar propiedades, lo que surge como es el mercado hipotecario. Sin embargo, para comenzar con el análisis estableceremos una interrogante, y es si la vivienda es una inversión segura. Partiendo de este interrogante tenemos la primer crisis, que yo la denomino como la élite aristocrática, en donde en Gran Bretaña el voto era exclusivo solamente para las personas que tenían la propiedad, y Gran Bretaña era considerada como la élite burocrática quien tenía las propiedades más extensas en este lugar, ¿verdad? La crisis surgió específicamente en 1845, en donde las propiedades anteriormente a esta fecha eran consideradas de altos costos, es decir, que eran valuadas bastante, ¿verdad? Y al momento de darse, por decirlo así, créditos, estos créditos pues eran de intereses pequeños. Sin embargo, en 1845 este precio bajó, y así como bajó también subieron los intereses, y la primera víctima fue el duque II de Buckingham, quien era una persona que tenía grandes propiedades y extensiones de terreno, pero lo despilfarraba. Él tenía una propiedad llamada Stowe House, que esta propiedad fue remodelada ya que él iba a tener la visita de la reina Victoria y del príncipe Alberto, que remodeló pues casi todo lo de su propiedad. Sin embargo, por la crisis de esta época de 1845, tuvo posteriormente una gran deuda, y efectivamente en 1848 su hijo subastó todos los bienes inmuebles que tenía derivado a esta gran crisis, ¿verdad? Y lo que surgió que no funcionara tanto en la modalidad de créditos únicamente para las élites aristocráticas, ya que estas personas, al saber que eran personas poderosas, muchas veces no pagaban los créditos que adquirían, ¿verdad? Y por la baja de los precios, pues obviamente se endeudaron, a tal punto que la primera víctima, que era el duque de Buckingham, dejó su vivienda y tuvo que irse a alquiler. La segunda crisis pues es la crisis financiera de Norteamérica, que esta tiene subdivisiones, y la primera subdivisión es debido a que ya no existía un voto exclusivo solo para las personas que tenían propiedad, sino para todas las personas. Existió lo que es la democracia de los propietarios. ¿En qué consistía esta democracia? Consistía en poderle dar la oportunidad a las personas de poder adquirir su vivienda y ser propietarios de esta misma. Con esto surgió lo que es la administración Roosevelt. Esta administración fue conocida como la pionera de la democracia propietaria, porque como lo que buscaba, como usted mencionó, es que todas las personas tuvieran o adquirieran la propiedad de su vivienda. En esta pues se creó la llamada Administración Federal de Vivienda, o como era conocida publicitariamente, Fannie Mae. Fannie Mae hacía publicidad grande, ¿verdad?, mostrándole a los estadounidenses que podían adquirir la vivienda a bajos intereses, es decir, por créditos, ¿verdad? Había una vivienda, todas las viviendas eran iguales, y ellos adquirían esta vivienda con crédito, y los intereses eran bajos. Tal era que el documental nos especifica su publicidad, diciéndonos que las personas pueden adquirirlo y sustituirlo con el alquiler. ¿Por qué? Porque lo que pagaban de alquiler, ahora podían, en vez de pagar ese alquiler, valga la redundancia, podían pagar las cuotas de una vivienda, que posteriormente, al ser pagados todas las cuotas, podían quedarse con ese bien y ser propietarios. Sin embargo, una de las
cosas malas de este Family Mail en esta época, ¿verdad? Fue de que no se lo daban a todas las personas, a pesar de que era una democracia de propiedades, ya que solo se lo daban a las personas blancas. Tanto así que el documental nos especifica sobre una valla o un muro que fue creado de 30 centímetros de ancho por 3 manzanas de largo, en donde se dividía entre personas blancas y personas de color. Las personas blancas eran las personas que las denominaban como personas de buena paga, a las que sí se les podía dar créditos para tener sus propias propiedades, mientras que las personas de color eran aquellas personas conocidas como la línea roja, aquellas que no podían dárseles créditos y que efectivamente no eran buena paga. Y quienes sí tenían propiedades, las personas de color que sí tenían propiedades, y querían optar a créditos hipotecarios, se los daban, pero con excesivos intereses, es decir, que prácticamente no cubrían, ¿verdad? O no podían optar a estos créditos. Sin embargo, pues la primera crisis surge porque se cansaron de esta discriminación étnica y de color, ¿verdad? Específicamente, nos dice, ¿verdad?, que el 23 de junio de 1967 se da un estallido, ¿verdad?, en la colonia de los blancos, ya que los de color se cansaron de que no fuera democracia la propiedad, ¿verdad?, y que solo se le diera a los blancos. Este estadio, este bombardeo duró 5 días. Hubieron 43 muertos y al ver el documental, el capítulo 5, nos damos cuenta que únicamente destruyeron las propiedades. ¿Por qué las destruyeron? Porque estaban descontentos de que ya no querían que existiera discriminación racial, ¿verdad? Y esta fue la primera crisis, el saber de que ya no querían que las personas, que solo un cierto grupo de personas pudieran tener propiedad. Debido a esto se dio lo que es ya la democracia de propiedades más sólida, en donde cualquier persona podía adquirir créditos. Y acá se dio lo que es la firma de que se quitaran todas las restricciones, es decir, no solo Family Mail podía dar créditos para viviendas, sino también bancos podían optar a créditos hipotecarios para que personas adquirieran viviendas. Tanto así que la segunda crisis de Norteamérica surge debido a estas restricciones, ¿verdad? A quitar estas restricciones. ¿Por qué? Porque asociaciones o instituciones se quisieron beneficiar de esto. Al saber que todas las personas pueden adquirir créditos para poseer viviendas, instituciones de construcción, ¿verdad?, pudieron buscar una inversión en esto y una parte importante o sacar ganancias de esto. Y una de estas era la conocida Empire Saving Loan Association, que era una comercializadora que lo que buscaba era darle créditos a las personas para poder ellos construirles sus viviendas y posteriormente darles la propiedad. Ellos se asociaron con Danny Faulkner, quien era una persona que compraba extensiones grandes de terreno, luego estas extensiones las vendía como inversiones a asociaciones constructoras, y esa asociación constructora que se asoció con él pues fue Empire Saving Loan Association. Sin embargo, pues la crisis surgió de que estos se aprovecharon de las personas y de las personas que invirtieron en estas propiedades. ¿Por qué? Porque al momento de visitar las propiedades que compraban, no iban a visitar las propiedades, sino que volaban para esas propiedades y prácticamente no las conocían. A tal punto que específicamente en 1991 el presidente del Empire Association y Danny tuvieron que ser encarcelados por defraude, ¿verdad? Por defraudación a la inversión hipotecaria. Y ahí fue como termina la segunda crisis. Después tenemos una tercera crisis en Norteamérica, que fue en donde el presidente Bush específicamente le dio a las personas o sus ciudadanos norteamericanos para que pudieran nuevamente adquirir bienes o viviendas, ¿verdad?, en base al Estado. Sin embargo, esto lo hicieron a través de la llamada subprime. Subprime eran créditos hipotecarios que se daban para comprar viviendas, pero estos tenían un alto riesgo. ¿Por qué? Porque solamente podían adquirirlo personas, pero no eran como
estudiadas o haciendo censos si podían hacer los pagos. Es decir, que los hipotecarios podía que no pagaran. ¿Por qué? Porque el Supreme lo que tenía era un lema, y este lema era que si no tenías trabajo, no tenías dinero y no tenías bienes, eras un buen candidato para poder optar a los créditos Supreme o créditos ninja, como se los denominaba en el documental en el capítulo 5. Esto lo que buscaba con el crédito Supreme era que las personas pudieran adquirir su vivienda con plazos cortos. Sin embargo, los intereses eran altos, pero obviamente el Subprime tenía una garantía para las personas que no podían pagar, y utilizaron lo que es la securitización, en donde vendían estos préstamos a los bancos nacionales para que estos posteriormente vendieran como inversiones a otros países dichos préstamos, con el fin de obviamente no perder. Sin embargo, pues en la década del 2006, posteriormente en Detroit, surgió un desempleo. Tanto fue así su desempleo que los intereses subieron tanto que no pudieron hacerse los pagos correspondientes, y pues obviamente las personas perdieron sus casas, y quienes habían invertido en estas viviendas o en estas inversiones, prácticamente un ejemplo fue Holanda. Invirtieron, perdieron, tuvieron una pérdida muy grande. En esta época, ¿verdad? 20 años después de que se dio la crisis de la discriminación racial, seguía siendo todavía formaba parte de la Family Day. Sin embargo, esta Family Day se convirtió en una entidad nacionalizada para que no existiera una crisis hipotecaria. Aquí termina lo que es la crisis de las finanzas en cuanto a Norteamérica, ¿verdad? Sin embargo, tanto en Gran Bretaña en la actualidad, desde 1989 a 1995, un 18% cayó el precio de la vivienda. También en Japón, en 1985 a 1990, los precios de las viviendas eran altísimos, las personas no podían pagarlos. En la actualidad aún siguen siendo altísimos, pero el documental nos muestra y cuestiona a la persona que está vendiendo casas si las viviendas hoy actual cuánto valdrían épocas atrás, ¿verdad? Y se muestra que valían 3 veces más, es decir, que son altísimos, ¿verdad? Otra de los países que sufrió crisis fue Argentina, ¿verdad? Como un país supremo. ¿Por qué? Porque acá los únicos que podían vender son prácticamente comprar, ¿verdad? Viviendas, son las personas que tienen dinero, y las personas que no, pues no pueden comprar viviendas ni sacar créditos para comprar viviendas porque no pueden pagar las cuotas correspondientes. En sí, la pregunta a si las viviendas son una inversión segura, considero que sí y no. Sí, porque si tú compras una casa, pues posteriormente en los años esta casa va a irse evaluando a más, ¿verdad? Va a crecer su precio. Sin embargo, si hacemos un crédito hipotecario, esta vivienda debemos de establecer si podemos pagar las cuotas correspondientes, porque si no lo hacemos, pues posteriormente vamos a perder nuestra propiedad, nuestra vivienda, y nos vamos a quedar sin nada. Sin embargo, como dice el documental, ¿verdad? Esto se trata de quién tiene el dinero para poder pagar e invertir en un crédito hipotecario y en el mercado de hipotecas. Si no tienes dinero, no puedes hacerlo. Tal es así que se crea lo que es la microfinanza, específicamente en Bolivia, en donde Carmen Velasco crea lo que es ProMujer para poder invertir las mujeres en créditos, sacar un negocio y de ese negocio pagar, ¿verdad?, el crédito. Lo que hoy acá en Guatemala también sabemos acerca de Compartamos, ¿verdad?, que es un grupo de mujeres que pide un crédito y lo paga en conjunto, o Génesis Empresarial, que también da créditos como de microfinanzas a pequeñas empresas para que ellas inviertan en su negocio y lo paguen con las ganancias que generan en su negocio. En conclusión, pues el capítulo 5 pues nos habla acerca de los hipotecados, y yo le enfoqué en las crisis por esto, ¿verdad? Porque las crisis nos muestran la forma o la evolución que ha tenido el crédito hipotecario y las hipotecas. Muchas gracias.